Bien, miren, en la clase anterior habíamos dado todos los contenidos, o sea, los fundamentos sobre señales y habíamos visto ya algunas cuestiones sobre algunas propiedades de las señales, sobre todo las de tipo senoidal, tanto continua como discreta, ¿ok? En el caso de las discretas, que es la parte que más nos interesa aquí ahora, habíamos dicho que una señal de tipo discreta en el tiempo, una señal senoidal discreta en el tiempo, suele tener un comportamiento de tipo periódico. ¿Ok? Dentro de las propiedades de las señales periódicas vimos que si se cumple esta condición de que X evaluada en N, que es el instante de muestreo, más un determinado intervalo de tiempo que se denomina periodo, ¿bien? Periodo de muestreo. Entonces, si la señal x de n evaluada en n más n mayúscula es exactamente igual a la señal x de n para todo valor de n, entonces se dice que la señal es de tipo periódico. Bien, y el valor mínimo para la variable n mayúscula representa el periodo fundamental de la señal. Ahora, tenían que cumplirse ciertas condiciones. Yo les estoy explicando esto nuevamente porque esto es parte del deber que ya debieron haber comenzado a realizar, pero que lo van a completar esta semana. Entonces tenía que cumplirse esta condición de aquí, ¿bien? En la que 2pi por f sub 0 por n tenía que ser igual a 2k por pi, para que esta condición general de periodicidad se cumpla. Lo estamos demostrando con una señal de tipo senoidal, con la forma característica de la onda senoidal, que es A por el coseno de omega por n más θ. Al sustituir esto en esta ecuación, se crea esta condición de aquí. Si de aquí eliminamos este 2pi que de aquí, lo cancelo con este 2 que hay acá, y este pi que hay aquí, observen que me queda f sub 0 por n es igual a acá. Si de aquí despejo f sub 0, me queda esto que está aquí. Y esta es la clave de todo ahora. F sub 0 es la relación entre dos valores numéricos. Bien, porque K minúscula es un número y N mayúscula es otro número. Entonces, esta relación entre dos enteros es la condición para que una señal periódica tenga un múltiplo de su frecuencia fundamental. ¿Bien? Algo así como lo que ustedes normalmente le llaman, o se le llama en comunicaciones 1, armónico. Entonces, K es un factor de multiplicación cualquiera. ¿Bien? Y el valor mínimo de n, que se obtiene aquí en el denominador, se le denomina periodo fundamental. Pero ojo, el valor mínimo, ¿bien? Se le denomina periodo fundamental. Entonces, en conclusión, una señal senoidal discreta en el tiempo es periódica si su frecuencia f se puede expresar como la relación de dos enteros. Ojo con esto, es decir, un número racional. ¿Ok? Eso lo habíamos explicado en la clase anterior, pero ahora lo vamos a ver a través de ejercicios. Solamente estoy recordando lo último que vimos. Entonces, el otro asunto es que esos dos números enteros que forman ese valor racional tienen que ser primos relativos entre sí. Bien, como está indicado aquí. Tienen que ser primos relativos entre sí. Recuerden que los números primos son aquellos que son divisibles para uno y para sí mismo. ¿Ok? Solamente divisibles para uno y para sí mismo. Aquí hay un ejemplo, ¿bien?, de dos frecuencias. F1 es igual a 31 sobre 60. Observen que 31 no se puede simplificar con 60. O sea, claro, usted coge una calculadora, lo divide y le da un resultado, pero no forma un valor entero. ¿Sí? O sea, me refiero a que la relación tiene que generar dos números enteros, uno en el numerador y otro en el denominador. Como 31 y 60 no son múltiplos entre sí, por lo tanto la relación ya no se puede simplificar más. Y 60, para esta frecuencia, sería el
el periodo fundamental. Es decir, para la frecuencia F1, N1 vale 60. Tendríamos un periodo fundamental para este ejemplo de 60. Pero ¿qué pasa si les doy otro ejemplo? Por ejemplo, F sub 2 es igual a 30 sobre 60. Resulta que 30 sí se puede simplificar con 60 y me queda 1 sobre 2, un medio. ¿Bien? Por lo tanto, como sí tiene simplificación, tengo que hacerlo para que en el denominador me quede el valor mínimo. De forma tal que esta frecuencia F2 tiene un periodo fundamental de 2, ¿bien? Y no de 60 como lo tenía la frecuencia F1. ¿Bien? Esa es la primera propiedad que deben cumplir las señales senoidales discretas de tipo periódico. ¿Okay? Por otro lado, me dicen aquí que las señales senoidales discretas en el tiempo, cuyas frecuencias, aquí viene una parte clave, cuyas frecuencias están separadas, un múltiplo entero de 2pi, son idénticos. Bien, entonces, esto es clave. Tienen que estar separadas un múltiplo entero de 2pi. Bien. Y lo último, la tercera propiedad, es que la tasa de oscilación más alta de una señal senoidal discreta en el tiempo se alcanza cuando omega es igual a pi o cuando omega es igual a menos pi. O lo que es lo mismo cuando f en valor lineal es igual a un medio o f es igual a menos un medio. Bien. Entonces, aclarado estos puntos, que ya lo hemos visto en la clase anterior, pero no habíamos visto el ejercicio, vamos a revisar este ejercicio de aquí. Bien. Miren lo que dice el ejercicio. Dice, determine cuáles de las siguientes sinusoides son periódicas. Calcule el periodo fundamental y la frecuencia fundamental. Presten mucha atención porque esto es el procedimiento que ustedes tienen que hacer para el deber. Entonces me dan aquí una señal. Dice, x de n es igual al coseno de 0.01 pi por n. Entonces, necesito saber, en primer lugar, lo primero que necesito saber si esta señal es periódica o no. ¿Sí? Recuerden que una señal de tipo senoidal tiene la forma general A por el coseno. Esta es la forma general, ¿no? Por el coseno de omega por n, omega por n más θ. ¿Ok? Esta es la forma general de una señal de tipo senoidal o cosenoidal. El hecho que aquí sea coseno o seno no determina absolutamente nada, porque la función seno y coseno tienen la misma forma de onda, solamente están desfasadas por 90 grados. ¿Ok? Entonces, recuerden que A era la amplitud. Este A mayúscula era la amplitud de la señal. Esta omega de aquí es la frecuencia. ¿Sí? Y esto de aquí es la fase. Yo les pregunto a ustedes, y si me pueden responder, sería bueno. Yo les pregunto a ustedes, a ver, me levantaron la mano, ¿puede hablar, señor Palacio Luna? Sí, ingeniero, buenas tardes. Disculpe la demora. Para que me tome en cuenta en la asistencia, por favor. Gracias. Bueno, ya luego al final de la clase, porque ahorita sí no me puedo regresar a ver. Así es. Gracias. Entonces, les pregunto, ¿pueden activar el micrófono? Si esta es la forma general de una señal de tipo senoidal o cosenoidal, ¿cuál de estos tres parámetros, A, omega o teta, es la que yo debo tomar para analizar si la señal es periódica o no? ¿Cuál es el parámetro que influye en la periodicidad? Está. No, no es teta. Teta es la fase. La fase no tiene nada que ver con que la señal sea periódica. Recuerden lo que explicamos hace un rato. ¿Ah? No, tampoco. Para determinar. A ver, señores, recuerden que hace un ratito, hace 5 minutos, expliqué que una señal es periódica si su frecuencia
Es algún múltiplo entero de 2pi. Ojo con eso, si su frecuencia. Entonces, ¿a quién tengo que considerar para analizar si la señal es periódica? El W, ingeniero. A W, correcto, a la frecuencia. No me interesa la amplitud, tampoco me interesa la fase, porque no tienen nada que ver con que la señal se repita cada cierto intervalo de tiempo. ¿Ok? Entonces, a mí el parámetro que me interesa aquí es la frecuencia. Si ustedes ven esta señal ahora de aquí, ¿cuál es la frecuencia aquí? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el valor de la frecuencia aquí? Ahí tendría que ser 0.01 por pi. Exactamente. Y por eso es lo que está aquí. La frecuencia es 0.01 por pi. Esa frecuencia la vamos a denotar como omega sub 0, por ser la frecuencia central de la señal, la frecuencia principal de la señal. ¿Okay? Entonces, de aquí, de esta señal que me dan de datos, voy a tomar la frecuencia. Sería 0,01 por pi. Observen que la frecuencia siempre es lo que acompaña a la variable independiente. La variable independiente es n. ¿Ok? Es n. Por lo tanto, lo que acompaña es esta partecita de aquí. 0.01 por pi. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. ¿Sí o no? Sí. Ok. Seguimos entonces. Si tienen alguna otra pregunta, me lo dicen. No hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con esta frecuencia? Bien, la regla me dice, la regla de la propiedad que vimos un ratito me dice que la señal es periódica si su frecuencia, es decir, esto, si su frecuencia es algún múltiplo entero de 2pi. Aquí tengo 2pi, pero tengo que multiplicarla por algún número. Bien, que multiplicado por 2pi me vuelva a dar esta frecuencia, es decir, se repita nuevamente esta frecuencia. Ahora, el pequeño detalle viene aquí. Ese número por el que hay que multiplicar por 2pi tiene que ser, para señales discretas, un número racional. Es decir, tiene que tener un numerador y un denominador. Tiene que ser planteado como una fracción. Bien, m es un valor numérico, que es un factor de multiplicación, y n mayúscula sería el periodo fundamental. Siempre y cuando n tiene que ser el valor mínimo que se obtenga. Bien, después de que no haya más simplificación posible. Entonces, fíjense cómo es el asunto. Bueno, usted, si quiere, puede hacer un despeje matemático aquí. Es decir, si tú quieres, puedes despejar la relación m sobre n de aquí, dividiendo 0.01 por pi entre 2pi. Estas pi se pueden cancelar. Y eso le va a dar 0.005. Si después le hallo el inverso para despejar n mayúscula, me va a quedar que n es igual a 200. Bien, con un despeje matemático se puede sacar eso perfectamente, no es nada complicado. Fíjense que ahora si yo cojo este valor que está aquí, 1 en el numerador y 200 en el denominador, y usted cancela aquí este 2 en el 200, aquí me quedaría 100, ¿cierto? Y 1 dividido para 100 sería 0.01 por pi. En conclusión, el valor por el cual hay que multiplicar a 2pi para que me vuelva a dar 0.01 pi es 1 sobre 200. 1 y 200 se pueden simplificar más. ¿Hay alguna simplificación posible ahí? Yo puedo hacer una simplificación entre 1 y 200. No. No puedo. ¿Sí? La calculadora sí te lo divide, pero recuerden que tiene que ser una relación entre dos enteros. Yo no puedo tener decimales aquí, ni en el numerador ni en el denominador. Por lo tanto, 1 y 200 no se puede simplificar más. De forma tal que como m es lo que está en el numerador, entonces m es igual a 1. Y mayúscula es el periodo fundamental, es lo que está en el denominador, pues entonces n vale 200.
Conclusión. Conclusión. La señal, esta señal es periódica. Es lo primerito que ustedes tienen que poner. Sí, la señal es periódica. ¿Ok? Esto es lo primerito que ustedes deben concluir. La señal es periódica. Una vez que la señal es periódica, entonces debo encontrar el periodo fundamental y su frecuencia fundamental. El periodo fundamental sería este valor de n que está aquí. Eso ya está definido ahí. Y la frecuencia fundamental es igual a omega sub 0, que fue lo primerito que sacamos de la señal, al principio, dividido para m. Y como m en este ejemplo es igual a 1, pues entonces sería 0.01 por pi dividido para 1. De forma tal que la frecuencia fundamental coincide con la frecuencia inicial principal de la señal. Y me da 0.01 por pi. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a este primer ejemplo. Pregunten ahorita, por favor, porque ya después lo que le queda es hacer el deber. Y si lo hacen mal, tendríamos mal resultado con el deber. No hay pregunta, está clarísimo. Disculpe, ingeniero, ¿qué significa la W y el 0? Por favor. W. Sí, y el 0. W sub 0 es la frecuencia principal de la señal. Y W es de la frecuencia fundamental. Listo, Inge, gracias. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Inge, y el 2pi, ¿de dónde sacó? Eso no lo entendí. Por eso estaba alzándole la mano cuando está explicando. Ya. Salió de la propiedad que vimos anteriormente. Me voy a regresar un momentito para acá. Bien, aquí les dice que en señales discretas, dice las señales senoidales discretas en el tiempo cuyas frecuencias están separadas un múltiplo entero de 2pi son idénticas. Es decir, que para que la señal sea periódica tiene que repetirse cada vez que se cumpla un múltiplo entero de 2pi. Esto es señal discreta. Por lo tanto, lo que estoy haciendo aquí es multiplicando por ese múltiplo. Estoy cogiendo 2pi. Esperen un segundito que se cargue. Estoy cogiendo a 2pi y le estoy multiplicando por un número entero. ¿Bien? ¿Ven? Estoy cogiendo a 2pi y le estoy multiplicando por un número. Ahora ese número tiene que ser un número racional formado entre dos enteros, donde el numerador y el denominador tienen que ser relativos. No lo entiendo. A ver, no le escucho mucho. Hábleme más alto, por favor. ¿Cómo se debe calcular esos dos números? La verdad, esa parte no la entiendo. A ver, me dice, estos dos números se pueden hacer de dos formas. Por simple inspección, o sea, por simple tanteo. O si quieres puedes hacer un despeje matemático. Es decir, mira, yo de aquí puedo coger de aquí y despejar esto. Vamos a suponer que esto sea mi incógnita x. Entonces este 2pi puede pasar dividiendo para acá. Observen que esta pi de aquí la puedo cancelar con esto. Y el 0.01 lo puedo dividir para 2, lo cual me va a dar 0.005. Y eso va a ser igual a m sobre n, luego de haber hecho el despeje matemático. Como a mí lo que me interesa es esto de aquí, le puedo hallar el inverso a esta relación, es decir, n sobre m va a ser igual a el inverso a 1 sobre 0,005, lo cual les va a dar como resultado 200. Es decir, que si n es igual a 200, me disculpan la letra porque con esta cosa no se puede escribir mucho, y m es igual a 1,
Bien, se cumpliría esta relación que está aquí. M le doy el valor de 1 y N le doy el valor de 2. El despeje matemático en realidad no es necesario. Bien, por un simple tanteo, con cuánto puedo simplificar a 2 para que en el denominador me quede 100 en este caso, porque 1 dividido para 100 es lo mismo que 0.01. ¿Ok? Entonces, yo sé perfectamente que si cancelo 2 aquí con 200, me va a dar 0.01 por aquí. ¿Bien? Vamos a ver otro ejemplo para que vean. Si tienen más preguntas, luego la hacen con el siguiente ejemplo. Bien, veamos este otro ejemplo. Dice, x de n es igual al coseno de 0,2 pi por n. Observen que la frecuencia principal es 0,02 por pi. Bien, volvemos a lo mismo. No me interesa la amplitud, no me interesa la fase, lo que me interesa es la frecuencia. Saco de aquí 0,2 por pi. Bien, tomo a 2 pi, porque toda señal periódica tiene que ser un múltiplo entero de 2 pi, y lo multiplico por una relación m sobre n. Entonces, ¿qué valor debería tomar m y n de forma tal que multiplicado por 2 pi me dé 0,2? Observen que los valores elegidos son 1 en el numerador y 10 en el denominador. Si usted cancela este 2 lo simplifica con 10, ¿qué le queda? ¿Bien? 1 dividido para 5, que es 0,2. Es decir, me quedaría 0,2 por pi. Si aquí en el denominador tengo el valor de 10. Y 0,2 por pi es lo mismo que lo que tengo acá. Por ejemplo, entonces, por lo tanto, un factor de 1 sobre 10 multiplicado por 2 pi me vuelve a dar la frecuencia principal de la señal o inicial de la señal. Entonces, de forma tal que m tiene que ser igual a 1 y n tiene que ser igual a 10. Observen que 1 y 10 no tienen más simplificación posible. ¿Ok? Son primos relativos entre sí. Recuerden que los números primos relativos entre sí son aquellos que son divisibles para sí mismos y para 1. El 1 se excluye de esa relación, es decir, que sí puede existir un 1 en esta relación. Lo mismo en el numerador que en el denominador. ¿Bien? Entonces, para acá, de aquí también ya concluyo que la señal esta es periódica. ¿Bien? Tengo otra conclusión aquí. La señal esta también es periódica. Esta señal también es periódica. Bien. Por lo tanto, puedo calcular la frecuencia fundamental, que sería omega sub 0, que es 0,2 pi, dividido para m, y m es igual a 1. Por lo tanto, igual que en el caso anterior, vuelve a quedar exactamente lo mismo, 0,2 por pi. ¿Bien? Y de esa manera comprobé también que esta segunda señal es periódica. Veamos otro ejemplo. Miren esto. El mismo comportamiento que ocurre con una señal de tipo senoidal o cosenoidal también se da en una señal exponencial. Recuerden que a través de la regla de Euler, una señal cosenoidal se puede escribir como la suma de dos factores conjugados de tipo exponencial. Es decir, que la señal exponencial y la senoidal están relacionadas entre sí. Por lo tanto, la periodicidad también se puede hacer con señales exponenciales. ¿Ok? Entonces, una señal de tipo exponencial tiene la forma general A por E a la J elevado a la J por omega por N más θ. Bien. Esa es la expresión general de una señal exponencial. A mí me dan una aquí particular. Entonces, como ya dije hace un rato, para saber si la señal es periódica o no, no me interesa la amplitud, esto no me interesa, ni tampoco me interesa la fase. Lo que me interesa aquí es la frecuencia, esto de aquí.
La frecuencia siempre es lo que acompaña a la variable independiente. Entonces, si yo les doy de datos esta señal de aquí, ¿cuál es la frecuencia? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el valor de la frecuencia? 6pi. 6pi sobre 35. 6pi sobre 35, eso es correcto. Por eso está señalado aquí, 6pi sobre 35. Para saber si la señal es periódica o no, yo tengo que coger un factor numérico cualquiera, pero que sea racional, de la forma n sobre n, que multiplicado por 2pi me dé 6pi sobre 35. Esto aquí es muy fácil, porque fíjense que en el numerador me tiene que quedar 6 y en el numerador me tiene que quedar, en el denominador me tiene que quedar 35. Y esto es muy fácil. Si en el numerador pongo un 3, 3 por 2 es 6. Y coloco un 35 en el denominador y me quedaría 6pi sobre 35. ¿eh? No hace falta despejar nada aquí, simplemente es por simple observación que multiplicando 2 por 3 me va a dar 6. ¿sí? Y tengo aquí el valor de m, este sería el valor de m, y este sería el valor de n. Ahora, para saber si es verdad que es el valor de n, primero tengo que cerciorarme de que 6 y 35 no se pueden simplificar más, es decir, que sean primos relativos entre sí. 6 se puede simplificar con 35, pregunto. No. 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 O sea, claro que lo puedes hacer en una calculadora, pero te va a quedar un número que no es entero. Por lo tanto, yo necesito la relación entre dos enteros. ¿Bien? No hay otra forma que teniendo dos enteros, uno en el numerador y otro en el denominador, 6 y 35 se puedan simplificar entre sí. De forma tal que este valor de 35 es el mínimo valor que se puede obtener en el denominador. ¿Bien? Y de esa manera entonces, déjame ver. Y de esa manera entonces me queda que n es igual a 3 y n es igual a 35. Conclusión. Y fíjense lo primero que le estoy diciendo. Lo primero que usted tiene que responder aquí, sí, la señal es periódica. Esto no se les puede olvidar, porque si no dice si es periódico o no, no ha hecho nada. ¿Okay? La señal es periódica. Bien. Primera cosa. Ahora, si es periódica, entonces puedo calcular su periodo fundamental, que ya lo tengo, y su frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental es omega sub 0 dividido para m. Omega sub 0 es 6pi sobre 35. Y m, en este caso, es 3, no es 1 como en el caso anterior, ahora es 3. Así que a 6pi sobre 35 la tengo que dividir para 3. Y me da 2pi sobre 35. Esto de aquí sería la frecuencia fundamental. ¿Ven? Y ya resolví el ejercicio. Ya me gané un punto con ese ejercicio. ¿Alguna pregunta con ese? Ninguna. Clarísimo. Sí. ¿Sí o no? Yo sí tengo una... Diga, ¿No se diga. supone que debería darnos una relación parecida? Los resultados deberían ser iguales, en este caso no son iguales. ¿Cuál no son iguales? Tenemos que m es igual a 3 y n es igual a 35 y en la parte de abajo nos da 2 sobre 35. O sea, no tenemos un intervalo donde la frecuencia no es periódica. ¿Sí? No, pero a ver, ojo con esto. Este 2pi sobre 35 es la frecuencia fundamental. N es el periodo. Recuerda que el periodo no es frecuencia, es tiempo. ¿Ok? Esto es frecuencia y esto es tiempo. Tiempo en señal discreta. Es intervalo de muestreo. Es decir, que cada intervalo espaciado en 35, la señal se va a repetir con una frecuencia de oscilación de 2pi sobre 35. ¿Sí? Eso es lo que significa esto. No sé si quedó claro ese asunto. ¿Sí? Con una frecuencia de repetición de 2pi sobre 35 en un intervalo de 35, ¿bien? De espaciamiento entre instante e instante en señal discreta, la señal se va a volver a repetir. ¿Okay?
Eso es lo que significa. No estamos hablando aquí de la misma cosa. ¿De acuerdo? Entonces, y a la final, fíjense que toda señal periódica es un múltiplo entero de 2pi. Lo que estamos haciendo aquí es el inverso precisamente de este periodo fundamental multiplicado por 2pi. Por eso le queda 1 sobre 35 multiplicado por 2pi, que es lo que significa 2pi sobre 35. ¿Ok? Bien, vamos a esta última señal que está aquí. Que es el último ejemplo que les traje. Hay muchos más, pero bueno, les traje estos 4 ahora por las características que tiene cada uno de ellos. Entonces, fíjense en lo siguiente. Aquí me dan x de n es igual al coseno de pi por n sobre 2 menos el seno de pi por n sobre 8 más 3 por el coseno de pi por n sobre 4 más pi sobre 3. Entonces, aquí me están dando una señal que es la suma de 3 señales senoidales diferentes o por separado. Entonces, cuando una señal es la combinación de otras, de 2 o más señales, como en este caso, porque x de n, que es la señal de entrada, es la combinación de 3 señales senoidales, como están indicadas aquí. Entonces, para que la señal x de n por completo sea periódica, cada una de ellas por separado tiene que ser periódica. Es decir, esta señal de aquí tiene que ser periódica, esta de aquí tiene que ser periódica y esta de acá también tiene que ser periódica. La regla dice que si una de ellas, solamente una de ellas que no sea periódica, ya toda la señal completa ya no sería periódica. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Analizar a cada una de ellas por separado, ¿bien? Entonces, vamos a revisar primero esta de aquí, coseno de pi por n sobre 2, donde la frecuencia sería pi sobre 2. Observen, 1/2 por pi. Para que la señal sea periódica, tengo que buscar una relación m sobre n, que multiplicado por 2pi me dé 1/2. Evidentemente que es 1/4, porque si yo simplifico este 2 con este 4, me vuelve a quedar 1/2 de pi. Bien, 1 y 4 ya no tienen más simplificación posible, de forma tal que m es igual a 1 y n es igual a 4. Ok, la primera señal es periódica. Puedo continuar. Porque si no fuera periódica, yo ya detengo el proceso ahí y no hago nada más. ¿De acuerdo? Simplemente digo, la señal no es periódica y se acabó. Pero, Primero, díganme. una consulta. En esta parte está haciéndole sobre el denominador. Y en la parte de arriba, en el ejercicio anterior, le hace sobre el numerador. En esa parte me confundo. ¿Cómo sobre aquí? Ajá. ¿Qué pasa? Aquí yo tengo que buscar un múltiplo k que multiplique, porque lo que pasa es que yo tengo que lograr que en el numerador tenga un 6 aquí. Entonces fíjate que si coloco un 3 aquí y multiplico por 2, tengo 6 en el numerador. Y en el denominador tengo que colocar 35. ¿Por qué? Para tener el mismo 35 que tengo aquí. O sea, tú lo que tienes que jugar. ¿Ah? Se juega es con el número que tiene que ser el más próximo o el que permita simplificar. No, se juega con los dos. Tanto con m minúscula como con n mayúscula. Con los dos tienes que jugar de forma tal que multiplicado por 2pi te quede lo que tienes aquí como frecuencia principal. Tienes que jugar con ambos. Lo que pasa es que aquí observa que yo no puedo poner algo mayor que 1 aquí en el numerador, porque si pongo algo mayor que 1 me va a dar algo también aquí mayor que 1. Si pongo un 2 aquí, 2 por 2 es 4. A mí no me sirve tener un 4 aquí en el numerador. Lo que me sirve es tener un 4 en el denominador para que se me simplifique con este 2. Y me quede aquí abajo en el denominador un medio, o sea, un 2, pero en el denominador, no en el numerador. ¿Bien? Pero bueno, mira, si no lo quieres ver así, no hay ningún problema. O sea, tú puedes coger y despejar esto de aquí, cancelar esta pi con esta pi. Este lo puedes pasar dividiendo para acá, le hallas el inverso a la relación y vas a ver que te queda un 4, porque te va a quedar aquí 0.25, que el inverso es 4. ¿Bien? Ok. Yeah.
Pero bueno, yo no lo estoy haciendo por despeje porque es muy simple. O sea, a simple vista se ve que factores numéricos aquí multiplicado por 2pi me va a dar el número que tengo aquí a la izquierda. Mira, probemos con este de aquí para que vean. Aquí tengo que la frecuencia es pi sobre 8, que es lo que acompaña aquí a la variable independiente n. ¿Bien? Entonces tengo 1 sobre 8 por pi. ¿Bien? ¿Qué factor numérico multiplicado por 2pi me vuelve a dar 1 sobre 8? Entonces, ¿qué es lo que tengo que poner aquí en el denominador? 16. Porque si cancelo este 2 con este 16 de aquí, aquí me va a quedar debajo un 8. Y es lo que tengo aquí, un octavo de pi, que es lo mismo que tenía aquí al principio, un octavo de pi. 1 y 8 son primos relativos entre sí, ya no se pueden simplificar más. Por lo tanto, m es igual a 1 y n es igual a 16. ¿Ok? Perdón, no era 8 aquí, sino 16. De donde me tengo que fijar es de aquí. Del múltiplo que cogí, 1 sobre 16. N es igual a 16. Ahora, presten atención en esta parte de aquí. Vamos a la tercera. Dice 3 por el coseno de pi por n sobre 4 más pi sobre 3. ¿Cuál es el valor que tengo que coger ahí para analizar la periodicidad? ¿Tengo que trabajar con 3? Pregunto. No, No, ¿por qué? porque esa es la amplitud. Esa es la amplitud. La amplitud no me interesa para cuestiones de periodicidad. ¿Tengo que trabajar con este pi sobre 3? No, porque es del ángulo. No, porque es la fase del ángulo, correcto. Entonces no me interesa ni esto ni esto. ¿Con qué tengo que trabajar? Con el pi. Con el pi sobre 4. Con el pi sobre 4, que es lo que acompaña a la variable independiente. Eso es correcto. Entonces miren, cojo aquí un cuarto de pi, multiplico 2pi por un factor racional m sobre n. ¿Cuál sería? De forma tal que me quede un cuarto, pues evidentemente que en el denominador tengo que tener un 8. ¿Bien? Para que al simplificar 2 con 8, aquí abajo en el denominador me quede un cuarto. Bien, entonces 1 y 8 no tienen más simplificación posible, de forma tal que m es igual a 1 y n es igual a 8. Conclusión, que esta tercera señal también es periódica. Entonces, la primera conclusión que saco aquí es la siguiente. Como las tres son periódicas, toda la señal es periódica, como está indicado aquí. Toda la señal es periódica. Ahora bien, me piden cuál es el periodo fundamental. Y ojo con esto y tomen nota de esto, lo que voy a decir ahorita. Cuando se tiene la combinación de dos o más señales y cada una de ellas por separado es periódica, el periodo fundamental, que ahora se le va a denominar n sub p, ¿bien? El periodo fundamental o principal, que ahora se le va a denominar n sub p, tiene que ser el mínimo común múltiplo de los tres periodos que se obtuvieron. Se obtuvieron tres periodos, n igual a 4, n igual a 16 y n igual a 8. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo? 16. ¿Por qué? Porque 16 se puede dividir para 16, 16 se puede dividir para 4 y 16 se puede dividir para 8. Bien, por lo tanto, en este caso el mínimo común múltiplo es 16. Así que la respuesta final es periódica y n sub p es igual a 16. ¿Qué pasaría? Porque esta pregunta siempre me la hacen en clase. ¿Qué pasaría si estos tres periodos no fueran divisibles entre sí? Por poner un ejemplo cualquiera, uno me da 3, el otro me da 5 y el otro me da 7. No son periódicas. ¿Qué haría ahí para obtener n sub p? ¿Quién me dice? Multiplicar los tres. Y ahí tendría. Multiplicar los tres. Correcto. ¿Bien? Esto sería 7 por 5, 35. Y a 35 lo multiplico por 3. Y el resultado que me quede, ese sería mi periodo fundamental. En este caso, como si son múltiplos entre sí, pues tengo que buscar el mayor que pueda dividir a los tres por igual. ¿Ok? Esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No hay ninguno. ¿No hay pregunta? Le voy a poner un ejercicio aquí rapidito. ¿Bien? Que se me ocurre.
A ver, ¿quién me analiza eso? ¿Es periódico o no es periódico? ¿Cuál es la frecuencia fundamental y el periodo fundamental ahí? Pueden hacerlo rapidito en un papel ahí. Pero no le falta condiciones, disculpe, ingeniero. ¿No se supone que debería multiplicar a pi la frecuencia? Yo le pongo eso. Si le falta o no le falta, usted me dará una respuesta. No se puede hacer porque Vamos a ver, ¿cuál sería el valor de omega sub 0 aquí? Inge, en ese caso, M sería 1 y N sería 1. ¿Cuál sería? Dos. Vamos por parte. ¿Cuál sería el valor de omega sub 0 aquí? 2. 2. 2 para pi. No, ¿dónde está la pi aquí? 2 2 nada nomás. más. 2 nada más. ¿Ok? Ahora, la regla dice que para que sea periódica, yo tengo que coger un factor en pi desea multiplicar. y multiplicarlo por una relación n sobre N. pi. ¿Ok? No se puede, no es periódica. Entonces, dígame qué valor m sobre n multiplicado por 2pi me da 2. 1 sobre pi. 1 sobre pi. ¿Quién está de acuerdo con eso? Yo también. 1 sobre pi. 1 sobre pi. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Puede ser. Sí. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo. Esto estaría incorrecto. ¿Por qué ¿Por estaría qué no se incorrecto? puede? Porque no podemos multiplicar por pi. Ya. Les voy a decir por qué está incorrecto. En esta relación solamente pueden haber números enteros. M tiene que ser un entero y N tiene que ser un entero. Pi no es un valor entero. Recuerden que es una constante matemática igual a 3.141660. Por lo tanto, no es un número entero. Pi nunca puede ser parte de esta relación de aquí. Por lo tanto, no existe dos números enteros de forma racional que multiplicado por 2pi me dé 2. ¿Cuál es la conclusión aquí? Que esta señal no No es periódica. ¿Sí? La conclusión es que esta señal no es periódica. Y si no es periódica, ahí para todo. No hay que hacer más nada. Ya no tiene sentido buscar frecuencia fundamental, ni periodo, ni nada. A ustedes tienen ahí el ejercicio. Esta señal no es periódica y se acabó. Y estaría correcto el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Alguna pregunta? Ya se va. ¿Alguna preguntita por ahí? No hay. Miren que No, Inge. ya me voy a otro tema. Ya lo que les queda ahorita a ustedes es completar el deber que tienen ahí. ¿Para ¿Listo? cuándo está la tarea? Yo la revisé, pero no me acuerdo la fecha. Hasta el 18 creo que estaba, 18 de abril. Esta y otra que va a venir ahora en esta semana. Bueno, eso era con Va a respecto. haber 2 tareas, dije. Bueno, ahorita tienes que terminar la que está en la semana 1. Cuando terminemos la clase de hoy, van a revisar la que está en la semana 2. ¿Bien? Y las dos están para el 18, una para el 18 y otra para el 20. Te voy a revisar esa fecha. Tienen tiempo. El asunto es que tiene que quedarle claro lo que tienen que hacer. Porque si me dicen, no, sí entendí, después van a la tarea y no lo pueden hacer, ahí vienen los problemas. Bueno, eso era con respecto a la clase anterior que quedó pendiente de revisar estos ejercicios. Y esos ejercicios están en el deber número 1. Ahora vamos a la clase de hoy. ¿Sí? Vamos a tratar de avanzar un poco con la clase de hoy, que viene un tema sumamente importante para el procesamiento digital de señal. Quizás uno de los más importantes de todos. ¿Ok?
Y fíjense que todavía estamos en la parte de introducción al procesamiento. Sin embargo, viene hoy un tema que es clave. Clave porque esto es la base para entender los tipos de transformaciones que se van a realizar sobre las señales. ¿Bien? Entonces, vamos a revisar la clase de hoy. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, me hacen sin ningún problema, porque esto es clave, esto es muy importante. Bien. Bien. El tema que tenemos para la clase de hoy es, o para la semana de hoy, es transformación de la variable independiente. Ya en la clase anterior habíamos dicho quién era la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Bien. En el caso de las señales discretas en el tiempo, la variable independiente es n minúsculo. ¿Ok? Entonces, los objetivos de este encuentro son analizar los diferentes métodos de transformación de la variable independiente, que son algunos. Realizar la representación gráfica de cada uno de los métodos. ¿Bien? Establecer el orden correcto para realizar operaciones de transformación. Ok, entonces vamos a realizar algunas manipulaciones simples sobre las señales discretas en el tiempo. Esto que llamamos transformación, bien, en el libro le llaman transformaciones simples. La primerita que vamos a revisar se denomina desplazamiento en el tiempo. Tomen nota de eso, desplazamiento en el tiempo. Bien, ¿cómo se hace un desplazamiento en el tiempo? Dice, una señal x de n se puede desplazar en el tiempo si yo reemplazo a la variable x de n, mejor dicho, a la variable n, por n menos k. Es decir, usted parte de una señal que tiene esta forma, ¿no? X de n. ¿Ok? Lo que se va a hacer para desplazar en el tiempo es reemplazar a esta variable n que está aquí dentro del paréntesis por n menos k. ¿Ok? Entonces voy a cambiar la variable n por n menos k. Eso es lo que me está diciendo aquí. Bien. ¿Qué cosa es k? K es un número entero. Bien. K es un número entero que representa la cantidad de unidades que se va a desplazar en el tiempo la señal. Ahora, si K es un entero positivo, el desplazamiento de tiempo produce un retardo de la señal en K unidades en el tiempo. ¿Bien? Y si en K unidades en el tiempo, en este caso, hacia la derecha. Y si K es un número negativo, el desplazamiento de tiempo hace que la señal se adelante en K unidades en el tiempo, lo cual representa, desde el punto de vista gráfico, un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, en conclusión, K es positivo, entonces K, la señal se va a retardar en el tiempo, aquí le dicen retardo, y eso implica un desplazamiento de la señal hacia la derecha. ¿En cuántas unidades? En lo que valga K. Y si K es un número negativo, entonces el desplazamiento se producirá hacia la izquierda y constituirá un adelanto de la señal. Entonces lo que vamos a hacer aquí es las operaciones de adelantar o retrasar una señal en el tiempo. Y solamente haciendo eso yo ya estoy haciendo una manipulación de la señal, es decir, un procesamiento de la señal. ¿Y cómo lo estoy haciendo? Con la variable independiente de la señal. ¿Ok? Entonces, miren qué importancia tiene esta parte. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Dice, si la señal x de n se almacena en una cinta magnética o en un disco, bien, o posiblemente en la memoria de una computadora, es relativamente sencillo modificar la base de tiempos introduciendo un retardo o un adelanto. Muchas veces eso se requiere al trabajar con determinados tipos de señales. Pueden ser señales de audio, pueden ser señales de imágenes, etc. Se le puede crear un adelanto o un retardo en el tiempo. Vamos a ver aquí un ejemplo, pero ya representado gráficamente. ¿Bien? Entonces, ¿qué me dice aquí? Me dan una señal x de n, discreta en el tiempo. ¿Ven? Todas estas son las muestras finitas que tiene una señal determinada x de n. ¿Bien? Entonces,
se quiere, a partir de esta señal de aquí, a partir de esa señal de aquí, obtener x de n menos 3. ¿Bien? Recuerden que la regla general decía que a x de n la voy a cambiar por x de n menos k. Es decir, usted cambia la n por n menos k. Ok, pregunto, ¿cuánto vale k aquí en este ejemplo? ¿Cuánto vale k? Contesten. 3. 3. 3. Ok, y ahora viene la buena pregunta. Sabemos que 3. Ahora, ¿es positivo o negativo? Negativo. Positivo. Negativa. ¿Ah? Positivo. ¿Es positivo o Positivo. negativo? Positivo. Es Positivo. correcto, es positivo. Aquí K es 3 positivo, porque la regla general dice N menos K. Si hubiese sido negativo, esto se convierte en N más 3. ¿Bien? Eso lo tienen que tomar muy claro, porque la regla general es N menos K. Esto no se puede alterar. Por lo tanto, K es positivo. Y si K es positivo, ¿para dónde se desplaza la señal? ¿Para la Hacia la izquierda o para la derecha? Derecha. Correcto, para la derecha. ¿Y eso a qué equivale? ¿Un adelanto o un retardo? Retardo. Retardo. Retardo, correcto. ¿Ven? Ya lo resolvimos. Facilito. La mayoría respondió correctamente. Eso es. Hemos hecho un retardo de la señal. ¿De cuántas unidades en el tiempo? De 3. ¿Qué significa desde el punto de vista gráfico? Que esta señal se corrió hacia la derecha 3 unidades en el tiempo. Observen dónde estaba. Vamos a coger esta muestra como punto de referencia. Esta muestra de aquí estaba en 0. ¿Y ahora dónde se encuentra? En 1, 2, 3. Se encuentra aquí en 3. ¿Sí le ven? Entonces, ya esta muestra no está en 0. Está 3 unidades más allá en el tiempo. Por lo tanto, ha ocurrido un retardo de la señal. La señal está 3 unidades más en el tiempo. Recuerden que el tiempo siempre transcurre en una sola dirección. ¿Ok? ¿Alguna pregunta ahí con ese ejemplo? No, sí. No. No hay- Yo sí, ingeniero, una pregunta. Dígame. Si la señal final no está en 0, está en 1 o en 2, por ejemplo, igual se le recorre 3 hacia el lado derecho. No, es que No, toda pues, la ¿qué señal sería se 2? mueve, toda. Yo solo te puse el ejemplo como referencia de esta muestra de 0. Si quieres, vamos a analizar con esto. Mira. Vamos a tomar como referencia esta, la de 4. 4. La que originalmente estaba en 4. ¿Y ahora dónde cae? 8. En 7. En 7. 7. En 7. En Es 7. decir, que de 4 pasó 1, 2, 3 y cayó en 7. Mírala aquí en 7. Es decir, toda la señal se recorre. Se recorre esta, como todo. Todas las muestras se recorren. No importa cuál tomes como referencia aquí. Todas las muestras se recorren 3 unidades hacia la derecha. Es que estamos tomando el... ¿Sí estamos claros ahí? Sí, Ok, sí, ingeniero, gracias. Sí. perfecto. Seguimos entonces. Sí, que sí. Bien. Ahora viene otro ejemplo. Bien, me vuelven a dar la misma señal de datos, pero ahora me piden x de n más 2. Bien, recuerden que la regla general era x de n menos k. ¿Ok? ¿Cuánto vale k aquí? Los dos. 2. ¿Pero negativo o positivo? Negativo. 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 K ahora es negativo, es menos 2. Porque si usted coge este menos 2 aquí y lo pone aquí, observen que menos por menos es más y se convierte en n más 2. Por lo tanto, K aquí es negativo. Por lo tanto, ¿para dónde debe desplazarse la señal ahora? A la izquierda. Para la izquierda, correcto. ¿Cuántas unidades? 2. 2. ¿Eso significa adelanto o retardo? Adelanto. Perfecto. Es un adelanto.
Eso está muy bien. Adelante. Y fíjense, vamos a coger una muestra cualquiera de referencia. Por ejemplo, esta que está aquí. Esta muestra estaba inicialmente en 0. ¿Y ahora dónde se encuentra? En -2. Y -2 es un instante anterior a 0, anterior. Es decir, en el dominio del tiempo, -2 está antes que el 0. Por lo tanto, lo que se ha producido es un adelanto. Está 2 instantes antes de lo que estaba originalmente. Por lo tanto, por eso es que se dice que ha ocurrido un adelanto. La señal se adelantó en el tiempo. Solamente por hacer esto, ya yo estoy transformando la señal, la estoy manipulando. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Ninguna, dije. Está clarísimo. Yo dije, para realizar la gráfica no le veo muy bien, no le entiendo. Ya tengo el dato, ya tengo si se adelanta o se retrasa y la cantidad de espacios en el tiempo. Sí. ¿Cómo se realiza cómo cuento los espacios? En mi caso, -1, -2, -3 espacios. Espacios no, tiempos. O sea, instantes de tiempo. Esto es un instante, este es otro, 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 este es otro. Entonces, si esta muestra tiene que adelantarse 2 unidades, la tengo que correr, este está en 0, tengo que correrme 1 y 2. Es decir, que si ahora esta muestra estaba en 0, ahora tiene que caer en -2. Bien, recuerde que el tiempo en señal discreta solo toma valores enteros. Por ejemplo, para la derecha tengo 0, 1, 2, 3, 4. Para la izquierda tengo -1, -2, -3, -4. Y esta muestra estaba en 0, ahora tengo que correrla 1, 2. Y tiene que caer aquí. Como está cayendo aquí, que está en -2. ¿sí? Mira. Esta muestra de aquí, ahora está aquí. ¿Cuánto se corrió de aquí, de lo que estaba aquí? Aquí se corrió 2 unidades en el tiempo, hacia la izquierda. Esto es lo que se le llama unidades de tiempo. Lo que está en el eje horizontal. Ojo con esto, y esto es lo que le voy a decir ahorita, si es clave. Observen que la amplitud de la señal no ha cambiado nunca. La señal sigue siendo la misma. No ha variado ninguna amplitud de la muestra. Lo que ha habido es un corrimiento solamente en el eje horizontal. Todo lo que ocurre aquí es en el eje horizontal. En el vertical no ha ocurrido absolutamente nada. Sigue siendo igual la misma señal. Pero todo lo que ocurre aquí con la variable independiente es en el tiempo, en el eje horizontal. ¿De acuerdo? Vamos a verlo con otro ejemplo que se ve mejor. Aquí hay otro gráfico más claro. Bien, ahora, lo que les estaba explicando hace un rato, lo hicimos con una señal de tipo discreta, es decir, digital. Pero eso también ocurre o se puede hacer con señales de tipo continuo. Por ejemplo, aquí les dan una señal continua en el tiempo. ¿Bien? A diferencia de la anterior, esta es continua, esta no es discreta. Porque esta está definida en todo el intervalo de tiempo. ¿Ven? No hay ninguna discontinuidad. Por lo tanto, la señal es continua. Entonces, me dan la señal, esta es la señal de datos que me dan. Así les voy a poner yo en un examen. Le doy una señal como esta. Y a partir de ahí le pido cualquier operación. Por ejemplo, esta de acá. ¿Ok? Entonces, aquí es t-2. Ya no es la variable n. Bien, pero la regla sigue siendo la misma que escribimos hace un rato. La regla aquí para señal continua seguiría siendo la misma. Ahora acá tengo que cambiar a la variable t por t menos k. ¿Ok? T menos k. Igual, lo aplico lo mismo. Ok, ¿cuánto vale k aquí? 2. 2. 2. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces, ¿para dónde tengo que desplazar a la señal? Derecha. Para la derecha. Para la derecha. Provocando un retardo. ¿Ok? ¿Cuántas unidades? 2. Observen dónde, por ejemplo, voy a tomar como referencia esto de aquí. Solo por referencia. Este pulsito de aquí empezaba a descender en 1, tenía un ancho de 1 y sube aquí en 2. Ahora fíjense dónde comienza a descender. Bien, en 3. ¿Por qué? Porque se corrió 2 unidades. De 1 corrió 1 y 2. Es decir, que comienza a caer este pulsito aquí en 3 y sube en 4.
¿Ok? Y así con el resto de toda la señal. Bien. Toma otro punto como referencia cualquiera. Este, por ejemplo. Este pico, ¿en dónde estaba? En 3. 5. Aquí, originalmente estaba en 3 y ahora cae 4. en 5. 5. En 5. ¿Bien? Porque 3 más 2 unidades caería en 5. ¿Ok? ¿Ven? Y así, toda la señal se corrió 2 unidades en el tiempo. ¿Pero le pasó algo a la amplitud? ¿Cambió la forma de onda? No, no le pasó nada. Todo lo que ocurrió fue en el eje horizontal, en el eje del tiempo. Por eso se llama transformación de la variable independiente, porque lo que está ocurriendo aquí tiene que ver con la variable independiente, lo que está dentro del paréntesis. ¿Bien? No sé si les quedó claro esta parte aquí. Sí, Inge. Sí está claro. Vamos a ver otro. Hay más. Bien, aquí lo mismo que hicimos un rato, ¿no? Pero ahora con una señal, perdón, con un valor de K negativo. ¿Ok? ¿Cuánto vale K aquí? 2 negativo. 2 negativos. Como K vale menos 2 y es negativo, al ponerlo en la relación general que vimos un rato, se vuelve como T más 2. Eso implica un desplazamiento ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Es un ¿Eso adelanto. significa adelanto o retardo? Adelanto. Perfecto. Entonces, ¿cuántas unidades? Bien, si me voy a guiar por el pico este de aquí, usted puede tomar cualquier punto de referencia, ¿no? Este punto estaba en 3. ¿Y ahora dónde va a caer? Bueno, aquí hay un error. Este sería T más 3. Este ejemplo está mal hecho. Esto realmente aquí es menos 3. ¿Bien? Entonces, vamos a ponerlo como más 3 porque el gráfico está hecho en base a 3. Entonces se corrió 1, 2 y 3 unidades. Este pico cae aquí en 3. ¿De acuerdo? Y todo lo demás se corrió también 3 unidades en el tiempo, aquí a la izquierda, provocando un adelanto de la señal. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso es lo que se refiere al desplazamiento. Se puede hacer con señales continuas o con señales discretas. ¿Sí? Aquí hay otro más que se ve más clarito. Miren. Le me dan una señal XDN y me piden XDN menos 1. Ya ustedes ya son expertos. ¿Dónde se desplaza esto? ¿Para la izquierda o para la derecha? Para la derecha. A la derecha. Derecha. Es un Perdón. Retardo. Un retardo. ¿De cuántas unidades? De una unidad. Bien. Observen. De una. Observen que aquí, esta muestra de 2 es la que está en 0. Y ahora, ¿quién cae en 0? Cae en 0 esta muestra que estaba antes en menos 1. Se corrió la señal para acá. Una unidad en el tiempo. ¿De acuerdo? Provocando un retardo de una unidad en el tiempo. ¿Bien? Que ya se va entendiendo mejor. Aquí está más claro. Bien, aquí les traje otro ejemplo, pero hay una novedad aquí en esto. Y quiero que presten atención. ¿Ok? Aquí me dicen que a partir de esta señal XDN obtenga 2 por XDN más 1. Aquí hay desplazamiento, ¿sí o no? Está multiplicado el... Ya, pero vamos a obviar esto por un momento. El 2 que está aquí afuera, olvídense de eso por un momento. ¿Hay desplazamiento, sí o no? Sí, porque Sí. K es igual a menos 1. Ya, ¿cuánto vale K aquí? Menos 1. Menos 1, ok. Perfecto. retardo. Y eso va a provocar un De adelanto. adelanto. Entonces, que la señal se va a correr una unidad hacia la izquierda. ¿Ok? Miren la muestra que tenía aquí en 0. Esta es la muestra que tengo en 0. ¿Y quién voy a tener en 0 ahora? Debería estar 1. Es esta, ¿no?
Debería Uno. ser 1, correcto. Me dijeron esta muestra es de 1. Ahora, ¿por qué aquí hay un 2 y no el 1 este que está aquí? Está multiplicando. Porque Multiplica, multiplica el 2. Ah, porque ahora hay un factor de multiplicación aquí afuera. Ojo con esto. Y fíjense que ahora sí cambió la amplitud de las muestras. Pero este 2 que está multiplicando no está dentro del paréntesis, sino está afuera de la señal. Cuando usted multiplica algo por fuera, por ejemplo aquí un 2, y lo pongo aquí afuera, ahí sí le modifico la amplitud a la señal, porque x de n es la muestra, el tamaño de la muestra. Por ejemplo, el tamaño de esta muestra aquí es 3. Al multiplicarlo por un 2, porque está por fuera, ahí sí se aumenta la amplitud de la señal. ¿Bien? Solo ahí. ¿Ok? Esto ya no es transformación de la variable independiente. Es una transformación de la señal, pero no de la variable independiente. La transformación de la variable independiente es lo que pasa dentro del Dentro de paréntesis. los... Pero este Pero tipo de operaciones sí se las pueden indicar en algún ejercicio, como se lo estoy mostrando aquí. Entonces, ¿qué pasó con la señal? Bien, número 1, se desplazó una unidad hacia la izquierda. Y número 2, su amplitud cambió al doble. Cada muestra aquí se multiplicó por 2. Observen que esta muestra que antes era de 1, ahora vale 2. Esta muestra que antes era de 2, ahora vale 4. La de 3 vale 6 y así sucesivamente. Pero también se corrió una unidad hacia la izquierda. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna preguntita? No, Inge, está claro. No. No hay preguntas. No, Inge, yo no tengo preguntas. No, Inge. Seguimos entonces. Vamos a seguir, que se va poniendo más interesante cada vez. Bien, ahora dejamos atrás el desplazamiento y nos vamos a otro tipo de transformación que se llama reflexión. Reflexión de la variable independiente. ¿Cuándo se produce una reflexión? Cuando a la variable n, que está aquí dentro del paréntesis, la cambio por menos n. Es decir, lo que se va a producir desde el punto de vista gráfico es un espejo de la señal en torno a 0. Observen el ejemplo que está mostrado aquí. Me dan una señal x de n. Y a partir de esta señal x de n, cambio a n por menos n. Es decir, las muestras que están en los instantes de tiempo positivo, ahora pasan para los instantes de tiempo negativos. Y las que estaban en negativo, ahora pasan para Positivo. los mismos instantes, pero con valor positivo. Es decir, lo que ocurre es una inversión de la señal en torno a 0. El eje vertical se convierte en un espejo de la señal. ¿Ven? Estas muestras de aquí ahora pasan para acá, en este orden. Esta que estaba en 1, ahora pasa para menos 1. Esta que estaba en 2, ahora pasa para menos 2. Y así sucesivamente, ¿bien? Y lo contrario con las que estaban en instantes de tiempo negativo. Ocurre un reflejo de la señal, ¿bien? Se le denomina reflejo, solapamiento o un espejo de la señal. ¿En torno a quién? Al eje vertical, en torno a 0. ¿Bien? Entonces, siempre que ustedes vean que la variable independiente tiene un signo negativo delante, eso implica una reflexión. ¿Bien? Una reflexión. Entonces, aquí tengo un ejemplo que me dice lo siguiente. Represente gráficamente la señal x de n menos 2. Bien, donde me dan de datos esta señal x de n. Es decir, que a partir de esta señal x de n, necesito encontrar x de n menos 2. Entonces, lo primero que se hace es reflejar a la señal. Bien, me dan esta señal y lo primero que tengo que hacer es reflejar. La señal reflejada es la que vieron en la diapositiva anterior. ¿Ok? En la diapositiva anterior. Y una vez que está reflejada, la tengo que desplazar. Bien, ahora presten atención. Esto que está aquí es lo mismo que... perdón, vamos a borrar aquí. Esto que está aquí es lo mismo que
X. Es lo mismo que si yo la escribiera así, X de 2 menos N. ¿Ok? Este de aquí es igual que este. Fíjense que es lo mismo escribir menos N más 2 que 2 menos N. Entonces, lo primero que usted hace es reflejar a la señal como hicimos en el caso anterior. Y una vez que está reflejada, la desplazo. Ahora, ¿el desplazamiento para dónde debe producirse? ¿Para la izquierda o para la derecha? Entonces, observen lo siguiente. Derecha. Hacia la derecha. ¿Sí? Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque estoy trabajando ya con la señal que está reflejada. ¿Ok? Con la señal que está reflejada. Pues usted parte de una señal que es X de N. ¿Ok? A partir de esa señal X de N, le piden que encuentre X de 2 menos N. ¿Ok? Entonces, lo primero que usted hace es reflejar a la señal. Por lo tanto, a partir de X de N, usted obtiene X de menos N. ¿Sí? Eso es lo primerito que usted hizo. Lo hicimos en el caso anterior. Ahora. O sea que también se invierte, Inge. Sí, la regla decía, Escúcheme, la regla decía que para desplazar usted tenía que coger a X de N y cambiarla por X de N menos K. ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? Entonces, si el desplazamiento hacia la derecha era, que ya lo habíamos visto anteriormente, era X menos 2, esto iba a provocar un desplazamiento hacia la derecha. ¿Sí? Coja y sustituya aquí N menos 2 para que vea lo que pasa. Le va a quedar esto. X menos, cambio la N por N menos 2. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, si usted coge y hace esto, menos por N, me queda menos N. Y menos por menos, me queda Más 2. que es exactamente lo que tengo aquí. ¿Ven? Es exactamente lo que tengo aquí. Y es exactamente esto que tengo aquí, que lo escribí de esta otra forma. Conclusión, eso va a provocar el mismo desplazamiento que si fuera X de N menos 2, con una señal original, pero ya una vez reflejada, porque esta señal primero hubo que reflejarla. Bien, primero hubo que reflejarla. Ojo, hay un orden aquí que no se puede violar. Bien, no se puede alterar el orden. Bien, primero hay que reflejar. Si me dan una cosa como esta y tengo un signo delante de la variable independiente y también tengo desplazamiento, primero tengo que reflejar y una vez que haya reflejado la señal, a esa señal reflejada la tengo que desplazar. Por lo tanto, el desplazamiento se provoca aquí hacia la derecha. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Borro esto para que no me salga en otro de la diapositiva, porque si no me marcas ahí. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Dice, reflexión en una señal continua. O sea, lo mismo que hice con la señal discreta, también lo puedo hacer con una señal de tipo continuo. Me dan esta señal continua, que la vimos ya hace un rato, y a partir de aquí necesito X de menos 3. Bueno, pues lo único que hago es invertir la señal. Todo lo que está en esta parte de la derecha pasa ahora hacia la izquierda, es decir, hacia los valores de tiempo negativos. Y viceversa. Lo que está en la parte negativa ahora pase hacia la parte positiva. Es la misma señal, pero reflejada, invertida. ¿Bien? Aquí hay un ejemplo un poco más trabajado. Bien, algo similar a lo que vimos con la señal discreta. Ahora hay desplazamiento y hay reflexión.
Entonces, ¿qué me pide? Que a partir de x de t, que es la señal de dato, obtenga x de 2 menos t. ¿Hay reflexión aquí? Sí la hay. ¿Cómo sé que hay reflexión? Ah, porque tengo un signo negativo delante de la variable independiente. Entonces, ¿cuál sería mi primer paso? Díganme. Reflejar. Reflejo. Reflejar, correcto. Lo primero que hago es reflejar. No puedo primero desplazar. Tengo que primero reflejar. Entonces, reflejo. Todo lo que está aquí en la parte positiva, ahora pasa para acá, para la parte negativa. Y viceversa. Bien, ya está reflejada. Ok, a partir de la reflejada, hago este desplazamiento. Bien, y tengo que correr, como en el caso anterior, que ya expliqué de dónde salía esto, 2 unidades hacia la derecha, provocando aquí un retardo, pero de una señal reflejada. Bien, y observen que esto de aquí esto aquí empieza a caer aquí en -1 y ahora está en 1, es decir, se corrió 1 y 2 unidades para acá. Bien, y ya resolví el asunto. Ahora, el procedimiento es este, ¿no? De la original obtengo la reflejada y sucesivamente después de la reflejada obtengo la señal desplazada y ya completé toda esta operación que está aquí. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Por favor, estén muy atentos porque una cosita que se pierden aquí y después los problemas son tremendos. Bien. Inge, una consulta. ¿Y si le pone el 2 un negativo en -2? Ah, no hay. No, sí hay. Sí puede haber aquí -2. Bien. O sea, tú me preguntas que si se puede dar este caso de aquí. X, T, -2, menos T. ¿Eso es lo que tú me preguntas? Sí, Inge. Sí. Claro que se da. De hecho, sí se puede dar. Y hay un ejemplo que viene por ahí que es con esto. Entonces, tú haces lo siguiente. Partes del original y reflejas. Y ahora tienes que desplazar, pero observa que esto tiene el signo contrario a la operación que estábamos haciendo. Si aquí hay que desplazar hacia la derecha, en este valor hay que desplazar para el lado contrario. Es decir, habría que, en vez de desplazar para acá, para la derecha, había que desplazar a la señal reflejada, pero ahora para la izquierda, el lado contrario. ¿De acuerdo? ¿Quién está con el coronavirus que tosió? Hay un micrófono abierto por ahí que está introduciendo ruido. Por favor, sí. Apaguen ese Actívenlo micrófono. cuando vamos a Por favor, apaguen. No se le escucha, señor Bueno. Señor Bueno es el que está con el micrófono abierto, parece. Sí, pero no se le escucha bien lo que habla. No sé si ustedes escucharon la pregunta. Bueno, ya se le arreglará el micrófono y nos preguntará, porque ahorita no le escucho lo que me dice. Bien, entonces aquí hay otro ejemplo, ¿no? Bien, me dan una señal x de n, discreta, y me piden calcular x de -2 menos n. Justo lo que me preguntó el señor hace un ratito. Entonces, lo primero que hago es reflejar. Bien, esto puede ocurrir con señal discreta igual. ¿Cómo se refleja? Siempre en torno a 0. Ahora, una cosa que quiero hacer notar con la señal discreta. Observen que la muestra que está en 0 aquí es de 2. Cuando usted refleja, ojo con esto, en señal discreta, la muestra que está en 0 no se toca para nada. Nunca se toca la muestra que está en 0. En la señal discreta, la muestra que está en 0 siempre se queda intacta. Porque aquí la reflexión es en torno a 0. Si aquí hay una muestra de 2, este se mantiene aquí. Todas las demás se invierten. Estas pasan para acá para los instantes negativos y estas pasan para los instantes positivos. Pero la muestra que está en 0 se mantiene invariable en la reflexión. Me refiero a la reflexión. Luego, ahora ya que está reflejada la tengo que desplazar. Como ahora hay un -2 aquí, bien, pues entonces el desplazamiento se produce hacia la izquierda. Es decir,
que, por ejemplo, esta señal de -2 ahora es la que va a caer en 0, porque se corrió 1 y 2 unidades en el tiempo. Y cae ahora aquí en 0. Y así sucesivamente con todas las demás. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienen el ejemplo de lo que me estaban preguntando hace unos minutos. Bien, vamos a la al tercer tipo de cambio de la variable independiente, que se denomina cambio de escala. Bien, cambio de escala. Entonces dice, una tercera modificación de la variable independiente consiste en reemplazar n por μ por n, donde μ es un número entero cualquiera. Bien, puede ser μ o a. Aquí está indicado con un valor a. No interesa la letra que cojan aquí. El problema es que a o μ es un número entero, un múltiplo entero. Entonces, lo que hace al multiplicar o dividir la variable independiente por un número entero es una compresión o una expansión. ¿Cuándo se produce una compresión? Si a la variable independiente la multiplico por un valor entero. ¿Y cuándo se produce una expansión? Si a la variable independiente la divido para algún valor entero. ¿Bien? Para algún valor entero. Tanto la compresión como la expansión se producen en torno a 0. Ya voy a explicar esto. En torno a 0. Bien, lo vamos a ver a través de un ejemplo. Bien, miren el ejemplo este que les muestro aquí. Me dan esta señal continua, x de t, ¿ok? Y me piden que a partir de x de t encuentre x de 2 por t. Entonces, fíjense que a la variable de tiempo se le está multiplicando por un factor a, que es igual a 2. Eso me está indicando que hay un escalamiento, un cambio de escala. ¿Qué se produciría aquí? Por favor, contesten. ¿Una compresión o una expansión? Una compresión. Una compresión. ¿De cuántas unidades en el tiempo? De 2. De 2 unidades en el tiempo. ¿Qué significa comprimir a la señal en 2 unidades en el tiempo? Que esta señal ahora se reduce a la mitad. ¿La mitad por qué? Porque vale 2. Si fueron 3 sería a la tercera parte. Si fueron 4 a la cuarta parte y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que hace la señal? Comprimirse. Ahora, ¿cómo se comprime? En torno a 0. Es decir, observen esto. Esto es lo que va a ocurrir. Bien, el 0 está aquí. Entonces, toda la señal de la derecha hacia 0 tiene que comprimirse, recogerse. ¿En cuánto? En 2 unidades en el tiempo. Y toda la señal desde la izquierda hacia la derecha hasta llegar a 0 tiene que comprimirse. Ojo con eso. El 0 aquí es nuestra referencia. ¿Ok? Entonces, si nos fijamos, observen lo siguiente. Esto de aquí, esta primera parte de aquí, la voy a marcar aquí con un poquito de color. Tenía una amplitud o un ancho de 1. Ahora, ¿cuánto tiene aquí? Miren que el 1 está por aquí. ¿Okay? Ahora, ¿cuánto tiene? La mitad. 0,5. 0,5. Exacto. Entonces, este pulsito de aquí caía antes en 1. Ahora, ¿dónde cae? En 0,5. Este pulso de aquí tenía un ancho de 1. Ahora, ¿qué ancho tiene? La mitad, 0,5. Es decir, todo, absolutamente todo se comprimió o se recogió a la mitad. Miren que este pico de aquí tenía un ancho de 2 unidades. Ahora tiene solamente un ancho de 1. Bien. Y no comienza, y no va desde 2 a 4, sino desde 1 hasta 2. Todo en el tiempo se comprime a la mitad. Entonces, ¿cómo se comprimió esto? Todo lo de la derecha hacia 0 se comprimió. Y todo lo de la izquierda hacia 0 también se comprimió. Bien. Eso es lo que ocurre aquí con una señal de tipo continuo. Ahora, vamos a ver lo que pasa también con una señal continua si en vez de multiplicar por un 2, divido por algún factor numérico.
Bien. Observen que ahora me dan esta señal de aquí, bien, que es la misma con la que venimos trabajando, pero ahora A no está, no es 2, sino ¿cuánto vale A aquí ahora? En medios. 1/2, correcto. ¿Eso provoca qué? ¿Una compresión o una expansión? Una expansión. ¿Qué significa expandirse? Que la señal se va a ensanchar. ¿Cuánto? 2 unidades en el tiempo. Ahora, ¿cómo se va a producir el ensanchamiento? Bien, desde 0 hacia la derecha, la señal se expande 2 unidades en el tiempo. Y desde 0 hacia la izquierda, la señal se va a expandir 2 unidades en el tiempo. Si esto de aquí tenía un ancho de 1, es decir, iba de 0 a 1, ahora tiene que ir desde 0 hasta 2. ¿Bien? Por el factor de 2 que hay aquí abajo. Si este pulsito de aquí abajo tenía una amplitud de 1, pues ahora tiene una amplitud de 2. Y así sucesivamente todos están. ¿Bien? Y lo mismo pasa hacia la izquierda. Todo se ensancha en 2 unidades hacia la desde 0 hacia la izquierda. ¿Viste? Eso es lo que significa expandir o comprimir una señal. Ahora bien, eso es lo que ocurre con una señal de tipo continuo. Pero vamos a ver lo que pasa con una señal discreta. Hay su particularidad ahora con una señal de tipo discreto. Bien, aquí me dan una señal discreta, X de N, que es la misma con la que venimos trabajando desde hace un rato. Y a partir de esta señal discreta, me piden que encuentre X de 3 por N. Bien, ¿qué ocurriría aquí? ¿Expansión o compresión? Díganme. Comprensión. Se comprime. Se comprime, correcto, se comprime. Pero ojo, y miren lo que pasa a diferencia de la señal continua. Que la señal queda reducida, queda disminuida. ¿Por qué? Porque eso significa ahora, miren cómo se hace esto ahora. Bien, en primer lugar, la muestra que está en 0 no se toca para nada. Recuerden que en la señal discreta la muestra que cae en 0, ahí se queda. Lo mismo para la reflexión que para el cambio de escala. Yo tengo aquí una muestra de 2 que está en 0. Y esa no se toca. ¿Ya? Ahora, como me dicen 3N, ¿qué significa eso? Que tengo que tomar una muestra cada 3 unidades en el tiempo. Cuento. 1, 2 y 3. ¿Cuál muestra tomaría? A esta. Es decir, que ahora en 1 cae esta muestra. ¿Sí? Pasa aquí al instante 1. Y como no tengo más muestras, pues ahí se queda. Ahora vamos para la parte de la izquierda. Tengo que tomar una muestra cada 3 unidades en el tiempo. 1, 2 y 3. ¿Qué muestra tomo? Esta. Así que esta es la que cae ahora en -1. ¿Qué pasó con las muestras intermedias? Estas muestras intermedias de aquí, ¿qué pasó con ellas? Se eliminan, se pierden. Eso es lo que pasa en señal discreta. Conclusión, que como la señal ahora ha quedado reducida, disminuida con relación a la original, a esto en señal discreta se le denomina diezmado. El diezmado es un término que se utilizaba en el ámbito militar cuando las tropas se enfrentaban dos grupos contrincantes y uno de los batallones quedaba reducido, disminuido. Se decía entonces que las tropas habían quedado diezmadas. ¿Okay? Por lo tanto, eso lo que significa aquí el diezmado es que la señal ha quedado reducida, disminuida. En la señal continua no se pierde nada, pero aquí sí se pierden las muestras intermedias. ¿Sí? Y el otro ejemplo es x de n sobre 3, es decir, que A aquí vale 1/3. ¿Bien? Entonces ocurre exactamente lo contrario, una expansión. Bien, ¿cómo se hace la expansión? Primero, lo mismo, la muestra que está en 0 no se toca, se queda ahí. Ese 2 que siempre estuvo en 0 se queda ahí. Ahora, a partir del 2,
ahí sí tengo que correr, ampliar, expandir a la señal en 3 unidades en el tiempo. Entonces, cuento. 1, 2 y 3. Es decir, aquí caería la primera muestra. Es decir, esta muestra aquí de 1 viene a caer acá. ¿Ok? Y continúo. ¿Eh? Cae en 3. Sería 4, 5, 6. Aquí, ¿quién va a caer? Esta muestra de 2. Y sigo contando. ¿Bien? ¿Bien? 7, 8, 9. Aquí, ¿quién va a caer? Esta muestra de aquí. ¿Bien? Y lo mismo va a pasar por la parte de la izquierda. El mismo procedimiento. 1, 2, cae la primera muestra por la parte negativa. 1, 2, 3, cae la siguiente muestra por la parte negativa. 1, 2 y 3 y cae la siguiente muestra por la parte negativa. ¿Bien? Entonces, eso es Dale la otra vez, forma en que profe, esa parte. Ahora bien, ya le doy la palabra. Ahora bien, una cuestión importante aquí. ¿Qué pasó con los puntos intermedios, los instantes de tiempo intermedios? ¿Bien? No se pueden dejar así como así. Hay que indicarle que lo que cae aquí es una muestra en cero. Es decir, en estos espacios que quedan libres ahora, por haberse expandido, hay que colocar un puntito en cero. Esto es sumamente importante porque normalmente los estudiantes no colocan estos puntitos aquí. Expanden bien a la señal, pero no colocan los puntos. Si no ponen los puntos, ya por ahí van perdiendo puntos ustedes, por no poner los puntos. Entonces, como se han intercalado polos en ceros entre las muestras que quedan libres ahora, a esto se le denomina en señal discreta interpolación. ¿Por qué? Porque se intercalan polos en cero. Bien, ahora sí, pregunten lo que quieran. Repita, por favor, ingeniero. A ver, repito nuevamente. ¿Cuál es la de la expansión o la compresión? Las dos, por favor. Repito nuevamente. Entonces, partimos aquí de la señal original, ¿ok? Recuerden que la muestra que está en cero no se toca. Por lo tanto, este 2 de aquí se mantiene aquí, invariable. Bien. Ahora, a partir del 2 hacia la derecha, cuento. 1, 2, 3. Tomo esta muestra. Y esta es la que va a quedar aquí. En el primer instante que tengo hacia la derecha, que sería 1. Ya no tengo más muestras, por lo tanto ya no tengo que hacer más nada. Si la señal fuera más grande, seguiría el mismo procedimiento. Ahora, voy hacia la izquierda. Cuento 1, 2, 3 y tomo esta muestra. Esa es la muestra que va a pasar aquí. ¿Bien? ¿Qué pasó con las muestras intermedias de 1 y de 2? O de 3 y de menos 2? Se pierden. Se pierden. En la compresión de señal discreta, las muestras intermedias se pierden. ¿Ok? Ahora bien, vamos con la expansión. Igual, la muestra que está en 0 se mantiene ahí intacta. Ahora tengo que correr, expandir la señal en 3 unidades en el tiempo. Entonces cuento, 1, 2, 3. Aquí vendría esta primera muestra de aquí. O sea que esta pasaría aquí. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con esta. A partir de aquí cuento 1, 2, 3 y va a traer aquí. Bien, a partir de esta cuento 1, 2, 3 y esta de aquí pasa a esta posición de aquí. Bien, y así se va expandiendo hacia la derecha. Lo mismo tengo que hacer para la izquierda. Entonces les decía que en los instantes de tiempo que quedan libres ahora, tengo que poner estos puntitos aquí, en 0. ¿Bien? Indicando que esas muestras ahora no tienen amplitud, sino tienen amplitud de 0. A eso se le denomina interpolación. ¿Por qué? Porque se intercalan polos en 0. En los espacios en el tiempo que ahora quedan vacíos. Antes estaban ocupados, pero ahora quedan vacíos. Ese es el procedimiento. No sé si les quedó más claro ahora. ¿Sí o no? Inge, yo tengo otra pregunta. Díganme. ¿Vamos a trabajar más con señales discretas o señales continuas? Con las dos.
Entonces, la pregunta sería, ¿cómo haríamos un diezmado en una señal continua de 3 unidades? No. A ver, vuelvo a repetir. Diezmado e interpolación solo ocurre en señales discretas. En las continuas no ocurre ningún diezmado ni ninguna interpolación porque las señales continuas nunca pierden la forma de onda. Ojo con eso. La palabra diezmado significa reducido, es decir, que la señal ha quedado disminuida. Y aquí no se pierde nunca, ni aquí, ni en la expansión, ni en la compresión. La señal siempre conserva su forma de onda. En las señales continuas no ocurre ningún diezmado ni ninguna interpolación. Esos solo son términos que se utilizan para las señales discretas. Nada más que en las discretas. En las continuas no ocurre diezmado ni ocurre interpolación. Lo que sí ocurre es compresión. Eso sí, la señal se recoge o se expande, pero no se le llama diezmado ni interpolación. Eso no. Eso solamente ocurre en las discretas. Nada más. ¿De acuerdo? No sé si les quedó más claro ahí. ¿Sí o no? Bien. No sé, no me contestan, pero me imagino que sí. Sí está claro, Inge. Ya. Vamos a hacer un ejemplo ahora. A ver cuánto tiempo me queda. Ok. Miren, esto es lo mismo que ya estaba explicando anteriormente. Mejor vamos al ejemplo final, que es el que me interesa aquí. Aquí. Esto es lo más importante de todo ahora, porque les voy a ser franco. Normalmente esas operaciones así por separado no les va a salir en la prueba. Lo que les va a salir es una operación conjunta combinada. Es decir, que pueden estar involucradas las tres tipos de transformaciones de la variable independiente. Entonces, miren lo que les dice aquí. Dice, tenemos que tener cuidado en el orden en el que realizamos los pasos. Ojo con esto, por favor. Si es necesario, tomen nota, subrayen esto que está aquí, porque esto realmente esto es la clave de todo. De todo lo que hemos visto hasta el momento, aquí está la clave del asunto. Y aquí es donde vienen los problemas en la prueba. ¿Bien? Ojo con esto. Cuando en una operación de transformación, se dan las tres cosas, porque se van a dar, se lo estoy ya adelantando, se van a dar. El objetivo es que se den las tres cosas de forma simultánea. Entonces, si hay reflexión, desplazamiento y cambio de escala, este sería el orden. Primero, refleja, luego desplaza y luego cambio de escala. Nunca, ojo con esto, nunca, bajo ningún concepto, usted puede alterar este orden. Y este es un gran problema que tengo normalmente en las pruebas con los estudiantes. El estudiante refleja, el estudiante desplaza, el estudiante cambia la escala, pero lo hace en el orden que quiere. Y entonces, ahí es cuando vienen los problemas, porque estas operaciones no son conmutativas. Ojo con eso, no son conmutativas. Lo voy a escribir aquí en grande. No son operaciones conmutativas. ¿Qué significa eso? Que no se pueden modificar el orden. No es como en la matemática que usted dice, lo mismo da 3 más 4 que 4 más 3. Bueno, pues aquí no. Aquí no da lo mismo 3 más 4 que 4 más 3. Aquí hay que hacer en el orden que dice aquí. Refleja, desplaza y cambia la escala. Si alguna de estas operaciones no hay que hacerla, igual conserva el orden. Es decir, vamos a suponer que no hay desplazamiento, solo hay reflexión y cambio de escala. Ok, primero hago reflexión y después hay cambio de escala. Vamos a suponer que no hay reflexión. En un determinado ejercicio no hay que hacer reflexión. Ok, primero desplazo y después cambio de escala. Es decir, que el cambio de escala siempre sería a lo último. Si usted no respeta ese orden, no le da el mismo resultado. Esa es la realidad. Y ahora vamos a ver un ejemplo ya para cerrar esto. Y miren el ejemplo que les traigo ahora. Bien, me dan esta señal y me piden esto de aquí. La pregunta es la siguiente.
Y abran el micrófono y me contesten. Vamos a hacer esto aquí interactivo. Primero, yo les pregunto a ustedes, si me dan esta señal de datos y me piden que calcule esta operación aquí, toda esta operación, yo les pregunto, ¿hay reflexión? ¿Sí o no? Sí, sí hay reflexión. ¿Ah? Sí hay reflexión. Sí hay reflexión. ¿Por qué sabe que hay reflexión? Porque está poniendo un signo negativo adelante de la T. Exactamente, perfecto, muy bien. Ese signo negativo que hay delante de la variable independiente, que es el tiempo, me indica que hay reflexión. Ok. Siguiente pregunta. ¿Hay desplazamiento? Sí hay desplazamiento porque tenemos un número. ¿Cuál? Una constante, el 1. El 1. Perfecto. Sí hay desplazamiento también. Bien, perfecto. Este 1 me indica que hay desplazamiento. Tercera pregunta. ¿Hay cambio de escala? Sí, porque tenemos un medio. Exacto. Este factor de aquí me dice que hay un cambio de escala. ¿Ok? Perfecto. Entonces, lo han analizado correctamente, de modo que en este ejercicio se dan las tres cosas. La pregunta es, ¿por dónde empiezo? Por la reflexión. Por la reflexión. Perfecto. Por la reflexión. Vamos a ver entonces, lo primero que vamos a hacer es reflejar a la señal. Mírenla aquí. Lo primero que hicimos aquí, a partir de la señal original, reflejar a la señal. O sea, lo que hicimos aquí fue reflejar. Aquí se lo indica. Obtuvimos x de menos t. Siguiente paso, ¿qué hago? Desplazamiento. Desplazar. ¿Para dónde va a ser el desplazamiento? ¿De izquierda o derecha? A la derecha. A la derecha, ya lo vimos hace un rato. Entonces, pero ¿a quién se lo hago a la señal reflejada? Es decir, a esta señal reflejada es la que desplazo hacia la derecha. Y por último hago el cambio de escala. Este cambio de escala es de expansión o compresión. Expansión. 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 Entonces la señal se ensancha 2 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia la izquierda a partir de 0. Este es el resultado final. Todo esto, si usted llega a esto, se ganó todo el punto que se merece en la prueba. ¿Bien? A ese punto hay que llegar. Claro que usted tiene que hacer estas operaciones previas aquí para llegar a esto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No hay. Vamos a ver si hay un ejemplo aquí con señal discreta para cerrar. Bueno, aquí lo que le explican es lo mismo que le estoy diciendo yo. Esto lo pueden leer después. Simplemente es tomar 2 puntos como de referencia. ¿Bien? Bien, aquí hay un ejemplo con señal discreta. Miren esto para cerrar este tema. Entonces me dan de dato, lo que me dan de dato es esta señal, x de n. Y me piden que a partir de esta señal x de n obtenga x de n menos 4 y x de 3n más 1. Bien, pregunta. Me van respondiendo ahí para ya cerrar con esto. ¿Qué operaciones están involucradas en el literal A? ¿Hay reflexión? En la primera no. Solo desplazamiento. Solamente hay desplazamiento, eso es correcto. Lo único que tenemos que hacer, si me dan una operación como esta, es desplazar nada más. ¿Ok? En esta, para el literal A, solamente vamos a desplazar. ¿Qué vamos a hacer? Desplazar. ¿Para dónde sería ese desplazamiento de x menos 4? Derecho, retraso. Derecha. Derecha, perfecto. ¿Cuántas unidades? 4. Es decir, cada muestra de este se va a correr 4 unidades hacia la derecha. Cada una de ellas. ¿Bien? Lo cual va a provocar un retardo. Y en el siguiente ejercicio dice x de 3n más 1. ¿Hay reflexión aquí? No, no hay reflexión. No, no hay reflexión tampoco. No hay reflexión. Eso es correcto. ¿Hay desplazamiento? Sí hay desplazamiento hacia la izquierda. Y hay desplazamiento de una unidad en el tiempo. ¿Este desplazamiento sería hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, perfecto. De una unidad en el tiempo provocando un adelante. ¿Y hay cambio de escala? Sí, sí hay cambio de escala. Hay cambio de escala provocado por este 3. ¿Este 3 va a provocar qué? ¿Compresión o expansión? Compresión. Compresión. ¿Y cómo se llama eso en señal discreta? ¿Cómo se llamaría? Diezmado. Diezmado, correcto. Diezmado.
Perfecto. Entonces vamos a ver los resultados de este ejercicio. Si ustedes lo han identificado correctamente, lo que faltaría es dibujar. Entonces, aquí está el resultado. ¿Ven? Entonces, en el primer caso, lo único que hicimos fue desplazar 4 unidades en el tiempo a la señal hacia la derecha. Es la misma señal, pero todas las muestras se corrieron 4 unidades en el tiempo. Es decir, que la que estaba originalmente en 0, ahora sería la que está aquí en 4. Y así con todas las demás muestras. Y en el otro caso, bien, primero había que haber hecho un desplazamiento. Había que coger a la señal anterior, desplazarla, y una vez que está desplazada, entonces hacemos el conteo. Bien, es decir, de la derecha, del 0 hacia la derecha contamos 1, 2, 3 y tomamos la muestra que sale. Hacia la izquierda igual, 1, 2, 3, tomamos la muestra que sale. Bien, el procedimiento no está hecho aquí. Y no está hecho aquí por la sencilla razón de que estos ejercicios están en el deber. Yo solamente le estoy poniendo la respuesta. ¿Cuál sería la tarea de ustedes ahora? Hacer el procedimiento. Bien, coger esto en un papel y hacer el procedimiento de forma tal que lleguen a esto que está aquí. Bien, no les puse el procedimiento porque estos ejercicios son parte del deber. Lo que estoy aquí poniendo es la respuesta. Entonces, lo que usted va a hacer ahora después en su casa, como parte del deber, es hacer el procedimiento desde la señal anterior, que es la original, esta, hacer el procedimiento en 2 pasos, de forma tal que llegues a esta respuesta. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta más. Esto es lo que teníamos para la clase de hoy. Creo que hemos cubierto la mayor parte de los temas, tanto de periodicidad como de transformación de la variable independiente. Entonces, lo que resta ahora es ponerse a hacer los ejercicios. Bien, la clase esta queda grabada, ustedes la pueden consultar ahí después en la plataforma el rato que quieran. La presentación está disponible también en la plataforma. Y recuerden que hay también una serie de documentos que están también disponibles ahí, unos PDFs. Me parece que está en la semana de inicio de diagnóstico, o en la primera semana me parece que dice documentos para estudio. Son unos PDF donde están todos estos ejemplos resueltos. Y una última cosa, recibí un correo de un estudiante que donde estaba el enlace para descargar el libro. En la semana 2, ahí dice enlace para la bibliografía de PDF. Usted da un clic ahí y va a acceder a una carpeta donde hay 4 libros que ya les puse ahí. Eso ya estaba desde hace rato. Entonces hay que revisar la plataforma. Bien, ¿alguna pregunta está ahí? Este deber pertenece a la clase, a la semana 2, disculpe. El deber que tienen que hacer es el que está en la semana 1. Porque hasta esta semana tienen que completar ese deber. Hay uno ya en la semana 2 que es una extensión de ese deber, donde se agregan unos ejercicios que son de otro libro que se llama Tratamiento Digital de Señales de Oppenheim. Yo les hablé de Oppenheim en la primera clase. Es un excelente libro que tiene una buena cantidad también de ejercicios propuestos. Entonces lo que hice fue hacer una extensión de ese deber a través de otro, o sea, de otro enlace de deber, para que hagan otros ejercicios del otro libro que también es sumamente interesante y ya de una vez se van familiarizando con el libro de Oppenheim, que tiene también una buena cantidad de ejercicios resueltos. ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? La asistencia, Inge, si me puede registrar, gracias. Era el señor Palacios. Palacios Luna. Palacios Luna. Ya le pongo. No se preocupe. Gracias. Ya le registré aquí. Bueno, si no hay más preguntas, por favor, voy a dejar cerrando la grabación porque seguramente ustedes tienen más clases ahora. Y ya tienen que conectarse con el